Cuando nace un bebé, todo cambia. La alegría, los horarios, y a veces, incluso, nuestros animales. Muchos sienten que su perro ya no es el mismo. ¿Se ha puesto celoso? ¿Nos ha dejado de querer? Eso pensaron los dueños de Bruno, hasta que un día, él desapareció. Lo buscaron por todas partes, rotos de dolor. Pero lo que descubrieron meses después no solo les devolvió la esperanza, también conmovió al mundo entero. Y antes de que te sumerjas en esta historia que ha tocado millones de corazones, si alguna vez has sentido que un animal te entendía sin palabras, dale al me gusta. Así sabremos que no estamos solos en esto. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando Laura y Andrés, una pareja joven que llevaba poco más de 2 años casados, decidieron que era hora de dar un paso más en su historia juntos. No era un hijo lo que buscaban aún, era un compañero. Un amigo fiel. Y así fue como Bruno llegó a sus vidas. Era un cachorro de labrador, negro como la noche, con unos ojitos brillantes que parecían entenderlo todo. En cuanto lo vieron en la protectora, Laura soltó una sonrisa que no se veía desde su boda. Bruno se lanzó hacia ella sin pensarlo, como si ya la conociera de antes. Fue amor a primera vista. En casa, Bruno revolucionó la rutina. Corría por los pasillos con una oreja caída, tropezaba con sus propias patas, y mordía las zapatillas de Andrés como si fueran su mayor tesoro. Pero lo más bonito era cómo llenaba el hogar de risas, de ladridos alegres y de una energía que hacía que todo pareciera más vivo. Por las noches, dormía a los pies de la cama. Por las mañanas, esperaba sentado frente a la puerta del baño, como si protegiera a su manada. Bruno no era solo un perro. Era el hijo que aún no tenían. Era familia. Y en ese momento, nadie imaginaba lo que ese perrito sería capaz de hacer años más tarde. Los días se transformaron en meses, y los meses en años. Bruno creció rápido, más sin perder ese brillo inocente en los ojos ni esa alegría al mover la cola cada vez que sus dueños llegaban a casa. Laura y Andrés decían que no podían imaginar su vida sin él. Iban juntos a todas partes, caminatas por el parque, escapadas al campo los fines de semana, e incluso vacaciones en la playa. Bruno adoraba correr por la orilla, con la lengua fuera y el cuerpo salpicado de arena. No importaba el lugar, mientras estuvieran los tres, era hogar. Por las tardes, cuando Laura llegaba cansada del trabajo, Bruno se acurrucaba a su lado en el sofá y colocaba su cabeza sobre sus piernas, como diciendo, «Estoy aquí. Todo está bien». Y cuando Andrés tenía un mal día, Bruno simplemente se sentaba frente a él y lo miraba en silencio. No hacía falta más. Bruno hablaba con la mirada. La casa estaba llena de fotos, Bruno disfrazado en Halloween, Bruno robando calcetines, Bruno durmiendo boca arriba como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Era parte de cada capítulo de sus vidas. Y aunque aún no lo sabían, Bruno también los estaba observando, aprendiendo de su amor, preparándose, sin que nadie lo notara, para un momento que lo cambiaría todo. Una mañana cualquiera, mientras Bruno dormía enrollado en su manta favorita, Laura salió del baño con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez, no era tristeza, era emoción pura. «Amor, vamos a ser papás», gritó ella, eufórica. Andrés la abrazó con fuerza, y Bruno, sin entender muy bien qué pasaba, empezó a saltar alrededor de ellos, contagiado por la alegría. Durante los primeros días, todo fue fiesta. Risas, llamadas, planes. Bruno recibía más abrazos que nunca. Pero poco a poco, sin que nadie lo notara, las cosas empezaron a cambiar. Las salidas al parque se hicieron más cortas. Laura ya no podía correr con él como antes. Andrés llegaba cansado, con bolsas llenas de cosas para el bebé. La casa comenzó a transformarse, el sofá se llenó de cojines, apareció un cochecito en el pasillo, y un cuarto entero fue pintado de azul claro. Bruno observaba en silencio. Se sentaba frente al nuevo cuarto, con la cabeza ladeada, intentando entender por qué todo lo que conocía estaba cambiando tan rápido. Ya no dormía tan cerca. Ya no escuchaba su nombre tantas veces.
El centro de atención había empezado a moverse, y aunque no entendía del todo por qué, en su corazón, algo le decía que debía prepararse para algo importante. Y ese algo, estaba a punto de llegar. Aquella madrugada, el silencio habitual de la casa fue interrumpido por pasos rápidos, susurros nerviosos y maletas que se cerraban a toda prisa. Laura, encogida por el dolor, estaba a punto de dar a luz. Andrés intentaba mantener la calma, aunque las manos le temblaban. Bruno, tumbado junto a la puerta, observaba todo en silencio, pero con el corazón latiendo deprisa. Algo grande estaba a punto de pasar, y él lo sabía. Cuando la puerta se cerró y el coche se alejó, la casa se quedó extrañamente vacía. Bruno pasó ese día sin moverse del felpudo, mirando fijamente hacia la entrada, esperando ese sonido de llaves que siempre anunciaba que su familia volvía. Pero esta vez, tardaron más de lo normal. 2 días después, por fin regresaron. Laura entró despacio, con una manta azul en brazos. Dentro, dormía un bebé diminuto. Bruno corrió hacia ellos, moviendo la cola con fuerza, pero al ver el rostro cansado de Laura y los ojos húmedos de Andrés, se detuvo. Olfateó el aire, y dio un paso atrás. Ese pequeño ser tenía el olor de la familia, pero era distinto. Algo en casa había cambiado. Esa noche, por primera vez, nadie llamó a Bruno para dormir. No hubo caricias, ni juegos, ni su lugar habitual a los pies de la cama. Solo el llanto del bebé, y un silencio nuevo que pesaba en el aire. Bruno no lo sabía aún, pero ese sería el comienzo de su decisión más difícil. Los días siguientes fueron un torbellino de biberones, pañales, llantos a medianoche y ojeras eternas. Laura y Andrés, completamente volcados en su nuevo rol como padres, apenas tenían tiempo para nada más. Y Bruno, empezó a notarlo. Al principio, se sentaba junto a la cuna, curioso, observando cada gesto del bebé. Pero cada vez que se acercaba demasiado, alguien le decía en voz baja: Bruno, no. Ahora no. Y él, obediente, se echaba a un lado. Ya no había paseos largos. Ni juegos con la pelota en el jardín. Ni siestas en el sofá con Laura. Solo una rutina nueva donde parecía no haber espacio para él. Empezó a pasar más tiempo solo. Se tumbaba junto a la puerta, con la cabeza entre las patas, mirando al vacío. Algunas noches, iba hasta la habitación de sus dueños, pero la puerta ahora estaba cerrada. Escuchaba el llanto del bebé, los susurros cansados, y se alejaba en silencio. A veces, traía uno de sus juguetes hasta los pies de Laura, esperando una caricia, una palabra, pero ella, sin darse cuenta, lo apartaba suavemente, con la mirada fija en el pequeño. Bruno no se enfadó. Tampoco se puso triste. Solo entendió. Entendió que su sitio ya no era el mismo. Y sin hacer ruido, empezó a desaparecer poco a poco de sus rutinas. Pero lo que nadie imaginaba, era lo que pasaría después. Una mañana cualquiera, con el cielo aún en tonos grisáceos y la casa sumida en un silencio profundo, Bruno se levantó más temprano de lo habitual. Caminó despacio hasta la habitación del bebé, la misma donde solía quedarse tumbado, observando desde la puerta. Laura dormía profundamente, con el pequeño en brazos. Andrés roncaba suavemente en el sofá. Nadie notó cómo Bruno se acercó, en silencio, y se sentó durante unos minutos frente a la cuna. Movía la cola muy despacito, como si se despidiera con el corazón. Después, caminó hasta la puerta principal. Se quedó allí de pie, mirando hacia atrás por última vez. Luego, con una calma extraña, empujó con el hocico la puerta entreabierta, la que Andrés había olvidado cerrar del todo la noche anterior, y salió. No corrió. No ladró. No hizo ruido. Simplemente, se fue. Cuando Laura se despertó y notó su ausencia, pensó que estaría en el jardín. Pero no. Ni en la cocina. Ni en su rincón favorito. Bruno había desaparecido sin dejar rastro. Durante días lo buscaron, repartieron carteles, preguntaron a vecinos, lloraron desconsolados. El bebé lloraba más de lo habitual, como si también sintiera que alguien especial ya no estaba.
Lo que ninguno sabía, era que Bruno no se había perdido. Se había ido, por una razón que, cuando saliera a la luz, haría que el mundo entero se emocionara hasta las lágrimas. La casa, antes llena de ternura, ahora estaba sumida en una tristeza silenciosa. Laura, con el bebé en brazos, miraba por la ventana cada pocos minutos, con la esperanza de ver esa silueta familiar cruzando el jardín. Pero Bruno no regresaba. Andrés imprimió carteles con su foto: perro perdido se llama Bruno. Muy cariñoso. Lo echamos mucho de menos. Pegaron cada cartel en farolas, supermercados, parques, clínicas veterinarias, incluso dejaron avisos en redes sociales. Cada vez que sonaba el móvil, Laura lo cogía con el corazón en la garganta. Pero siempre era una falsa alarma. ¿Y si le ha pasado algo?, sollozaba Laura. No. Bruno sabe cuidarse. Seguro que alguien lo ha visto, intentaba calmarla Andrés, aunque por dentro, se moría de miedo. Día tras día, recorrían la ciudad en coche con el bebé dormido en el asiento trasero. Gritaban su nombre por callejones, por campos, hasta en los parques donde solían jugar. Bruno no aparecía. El vecindario se unió a la búsqueda. Algunos niños dejaron comida en las aceras. Otros paseaban con sus padres esperando tener suerte. Pero las semanas pasaban, y Bruno seguía sin dar señales. La casa, sin él, ya no era la misma. Faltaba esa mirada noble. Ese calor silencioso que llenaba cada rincón. Pero lo que ninguno imaginaba, era que Bruno no estaba lejos por accidente. Estaba haciendo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pasaron los días, luego semanas. Y con cada amanecer sin Bruno, el peso en el pecho de Laura y Andrés se hacía más fuerte. La casa, que antes vibraba con vida, ahora parecía suspirar en silencio. El rincón donde Bruno solía dormir seguía intacto, con su manta doblada y su pelota mordida a un lado. Nadie se atrevía a mover nada. A veces, Laura se sentaba en el suelo frente a ese espacio vacío, acariciando la manta como si pudiera sentirlo de nuevo allí. Andrés había dejado de buscar por fuera, pero cada noche abría la puerta del jardín por si Bruno, por un milagro, decidía volver. Incluso el bebé, que apenas empezaba a reconocer los rostros, parecía notar algo distinto. Se quedaba mirando fijamente el pasillo, como si esperara a alguien. El silencio, antes reconfortante, ahora dolía. No era solo la ausencia física. Era la falta de esa presencia leal, de esos ojos que lo entendían todo sin palabras. Bruno no era solo un perro. Era parte del alma de la familia. Cada sonido fuerte en la calle les hacía correr hacia la ventana. Cada sombra les devolvía una esperanza, que se rompía segundos después. Lo que no sabían, era que Bruno, aunque lejos, seguía cuidando de ellos. A su manera. En silencio. Preparando un regreso que no solo explicaría su marcha, sino que tocaría el corazón de miles. El tiempo siguió su curso, como si quisiera borrar poco a poco la presencia de Bruno. Pero Laura y Andrés nunca se resignaron. Aunque ya no lo buscaban por la ciudad, cada noche encerraban la esperanza entre sus suspiros. El bebé ya había dado sus primeros pasos. Empezaba a decir sus primeras palabras. Y entre balbuceos, una de ellas era clara como el agua: Bruno. Como si en su corazón, el recuerdo de aquel amigo de cuatro patas siguiera muy vivo, aunque no lo recordase del todo. Una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo los pies y el cielo se tornaba dorado, Laura regresaba a casa con el pequeño de la mano. Al girar la esquina, se detuvo de golpe. Allí, junto al portal, sucio, más delgado, pero con la misma nobleza en los ojos, estaba Bruno. No ladró. No corrió. Solo la miró, y movió la cola lentamente, como diciendo: he vuelto. Laura soltó las bolsas, se arrodilló con lágrimas cayendo sin control y lo abrazó como si el alma se le hubiera devuelto al cuerpo. El bebé, sin entender del todo, lo miró y sonrió. Y Bruno, le lamió la carita como si el tiempo no hubiese pasado. Lo imposible había ocurrido. Bruno había vuelto.
Pero nadie imaginaba que lo más impactante aún estaba por revelarse. El portón se abrió lentamente, como si o propio tempo tivese decidido desacelerar só para não interromper aquele momento. Andrés ouviu os pasos apresados de Laura, e, enseguida, seu grito entrecortado. «Bruno, es Bruno». Salió corriendo, con el corazón acelerado. Y allí estaba. Ese amigo que tantas veces te esperaba al volver del trabajo, que dormía junto a tu cuna, que nunca te pedía nada, solo amor. Bruno, con los ojos húmedos y el cuerpo visiblemente cansado, se acercó lentamente. Cuando Andrés se arrodilló, Bruno apoyó su cabeza en su pecho como lo hacía en los momentos más profundos de cariño. Laura lloró sin poder contenerlo. El bebé se rió, estirando sus bracitos. Bruno entonces se levantó y se acercó al niño, oliendo su mano, reconociendo algo familiar en él, algo que siempre había protegido en silencio. Fue en ese momento que ocurrió algo mágico. El bebé apoyó su frente contra la de Bruno y dijo suavemente: «Bruno». Como si en ese momento, todas las distancias, todos los meses de dolor, desaparecieran. Como si ese reencuentro sellara algo que las palabras no podían explicar. Los vecinos comenzaron a reunirse. Alguien estaba grabando con su celular y nadie podía contener la emoción. Hasta el hombre del kiosco de la esquina estaba llorando. Bruno había regresado. Y con él, la alegría regresó. Pero la pregunta aún permanecía: ¿por qué se había ido? Y la verdad, conmovería al mundo. Si te está gustando esta historia, suscríbete ahora mismo. Aún queda lo más increíble por contar. Durante los días siguientes, Bruno fue atendido por el veterinario del barrio. Estaba desnutrido, con algunas heridas viejas, pero por suerte, fuera de peligro. Lo que más llamaba la atención era algo que llevaba colgado del cuello, un pequeño collar nuevo, con una chapita que nadie de la familia le había puesto. Laura lo examinó con cuidado. Y allí, grabado a mano, decía: «Gracias por compartir tu ángel con nosotros. Familia Martínez». Confundidos, Laura y Andrés buscaron en internet el nombre. Y después de varios mensajes, recibieron una videollamada. En la pantalla, una mujer mayor con ojos cansados pero chillos de gratitud les habló. «Hace unos meses, Bruno apareció en la puerta de nuestra casa. Justo el día en que mi esposo sufrió un derrame. Estábamos solos, sin poder pedir ayuda, y ese perro entró, se tumbó junto a él, y no se movió hasta que los servicios de emergencia llegaron. Fue él quien alertó a los vecinos con sus ladridos. Fue nuestro milagro». Laura no podía creerlo. Bruno no se había perdido. Había sentido algo. Se había ido, para salvar una vida. La mujer continuó. Nos acompañó durante meses. Mi marido falleció hace poco, y justo después, Bruno se fue. Como si supiera que su misión había terminado. Andrés no pudo evitar las lágrimas. Bruno no era solo un perro. Era un guardián, un alma vieja, un ángel de 4 patas. Días después de conocer la historia con la familia Martínez, Laura aún sentía que faltaba algo. ¿Cómo había sabido Bruno a dónde ir? ¿Por qué justo esa casa? Las preguntas la inquietaban, hasta que recibió un mensaje inesperado. Era del nieto de los Martínez. Le enviaba un enlace a un vídeo de seguridad. Una cámara de la calle, justo en la esquina del vecindario donde vivían sus abuelos, había captado el momento exacto. Laura y Andrés abrieron el vídeo con el corazón en la garganta. Allí se veía a Bruno caminando con determinación. No iba perdido ni confundido. Parecía tener un destino claro. Paraba en algunas esquinas, olía el aire, y luego, corría al otro lado de la calle. Cuando llegó al frente de la casa de los Martínez, se sentó, levantó la cabeza y comenzó a ladrar, fuerte, fuerte, insistentemente. Segundos después, un vecino aparece por la ventana. Mira Bruno, la escena es extraña, y se va. En el siguiente vídeo llegan los paramédicos. Bruno no se mueve. Quédate al lado del hombre caído hasta el final. Laura se llevó las manos a la boca.
Andrés apretó los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Bruno no había huido por miedo. Él se fue por un llamado silencioso, algo que solo un corazón puro sería capaz de escuchar. El vídeo se volvió viral. En cuestión de pocas horas, miles de personas en todo el mundo lloraban ante esa escena. Bruno no solo había salvado una vida. Había dejado una lección que nadie olvidaría. Después de ver los vídeos y hablar con la familia Martínez, Laura y Andrés pasaron días en silencio, procesando todo lo que habían descubierto. El corazón les dolía, pero esta vez, de emoción. Y entonces, en una tarde tranquila, sentados en el sofá mientras Bruno dormía a los pies del bebé, Laura murmuró. No se fue, nos cuidaba desde lejos. Andrés asintió, con los ojos llenos de ternura. Se marchó porque supo que el bebé estaba a salvo, y en otro lugar, alguien más necesitaba un ángel. Esa era la verdad. Bruno no había huido por celos. Tampoco por miedo. Había sentido que, aunque su familia ya no necesitaba su protección inmediata, había alguien que sí. Había seguido el rastro del dolor humano como quien sigue un instinto sagrado. Y ahora, después de cumplir su misión, había vuelto. La razón de su fuga no fue egoísmo ni abandono. Fue amor, en su forma más pura. Un amor que no busca atención. Que no exige. Que solo actúa, en silencio, cuando más se necesita. Aquel perro no era simplemente una mascota. Era la prueba viva de que los animales sienten, comprenden y a veces, hacen por nosotros lo que ni siquiera nosotros sabríamos hacer. Y por eso, el mundo entero se emocionó con su historia. Durante las semanas siguientes, Bruno volvió a ser el alma de la casa. Dormía al lado del bebé, seguía a Laura, caminó por la cocina y esperó a Andrés con la misma mirada de siempre, fiel, tranquila, llena de amor. Pero algo había cambiado. Bruno estaba más tranquilo. Ya no corría tanto, ni ladraba sin motivo. Era como si llevara dentro de sí una sabiduría que solo puede tener quien ha vivido algo grande. Y entonces, una mañana, llegó la familia Martínez a visitarlos. Al abrir la puerta, Bruno corrió hacia ellos moviendo la cola. Se acurrucó alrededor de los pies de la dama y apoyó la cabeza en su regazo. La emoción se apoderó de todos. Fue en ese momento cuando Andrés y Laura lo entendieron. Bruno tenía dos casas. Dos corazones que lo amaron. Y ahora, necesitaba elegir dónde quería quedarme. La señora Martínez le acarició la cabeza y dijo, con los ojos brillantes, tú decides, mi niño, donde tú seas feliz, allí es tu hogar. Bruno los miró con ternura y luego caminó lentamente hacia la cuna. Se acostó junto al bebé y dejó escapar un largo suspiro, como diciendo, aquí es donde pertenezco ahora. La elección de Bruno no fue fácil. Pero él eligió donde su corazón sentía paz. Él eligió seguir protegiendo esa nueva vida, a su manera silenciosa y fiel. Porque para él, eso era el amor, estar donde el amor te necesita. La historia de Bruno cruzó fronteras. El vídeo de la cámara, las lágrimas de la familia, la forma en que eligió volver, todo eso tocó el corazón de millones de personas. Medios de comunicación, redes sociales, programas de televisión, todos querían contar la historia del perro que huyó, para salvar una vida. Pero para Laura, Andrés y el pequeño Lucas, Bruno no era un héroe viral. Era su familia. Era la prueba viviente de que el amor verdadero no necesita palabras. Solo necesita lealtad, silencio, y estar presente cuando más se necesita. Comenzaron a llegar cartas de todas partes del mundo. Niños enviaban dibujos de Bruno como un superhéroe. Ancianos decían que su historia les devolvió la esperanza. Personas que nunca habían tenido un animal decidieron adoptar uno, inspiradas por su ejemplo. Bruno, sin saberlo, había despertado algo profundo en la humanidad. Y mientras todo eso sucedía, él simplemente descansaba junto a la cuna, con los ojos medio cerrados, en paz. No entendía la fama, ni los aplausos. Solo sabía que estaba en casa. Porque a veces, las historias más grandes no necesitan finales grandiosos. Solo necesitan verdad. Y Bruno fue,
sin duda, una de las verdades más hermosas que el mundo ha conocido. Si esta historia te ha tocado el alma, compártela con alguien que ame a los animales tanto como tú. Quizá también necesite creer en la bondad, como Bruno nos enseñó.